Para todos, buenas tardes. Iniciamos un nuevo ciclo de la Peña Pedagógica. El nombre cambió, es Peña Pedagógica Amigos, o sea, amigos de la Peña Pedagógica. Vamos a intentar hacer por lo menos uno cada 2 meses o uno mensual de temas de interés en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico. Y bueno, esa es la idea. Lo que quiero es que ustedes tengan idea de lo que es una peña pedagógica. La peña pedagógica es un espacio libre, abierto, de comunicación, de diálogo, de debate, de discusiones, en la cual tienen toda la libertad de opinión en cuanto a el ámbito nacional e internacional dentro de un ambiente de confianza. El propósito es aprender de todos. Todos aprendemos de todo. Y que se lleven, digamos, propuestas, ideas. Aquí a esta peña anteriormente había invitado yo a personalidades, a doctores en ciencia de otros países. Nos acompañan, por ejemplo, nos acompañaron en peñas anteriores de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos y de España en las anteriores. Estamos iniciando la primera peña de este año, de 2024. Y bueno, esperemos también que se vayan sumando otros personalidades poco a poco, alumnos, exalumnos, profesores. La idea es compartir aprendizajes. Esto es un espacio de aprendizaje. Ya la gente de SICA sabe de qué estoy hablando, qué estoy comentando. Y bueno, la idea es compartir estos espacios de aprendizaje sobre algo que hoy es de suma importancia, la nueva escuela mexicana, la NEM. Esto que se viene trabajando ya hace un año. Recuerdo cuando en el día 2 de enero del 2023 tuve que impartir todo un trabajo con los supervisores y ATP en varias zonas de acá de Puebla, y bueno, de preescolar, de primaria, de secundaria. Y bueno, indiscutiblemente que este es el espacio para las dudas, para las preguntas. He estado trabajando muy intensamente este año en la nueva escuela mexicana, dando talleres, dando cursos. Inclusive hay una propuesta de diplomado por ahí que estamos tratando de llevar a cabo con la institución que me respalda, que es el Congreso Panamericano de Educación Física en el área de especial interés de pedagogía. Es una institución, aquí está la UNESCO, y bueno, estamos haciendo muchísimas cosas, y espero que ustedes se sumen poco a poco a esto. Entonces, aquí me está mandando felicitaciones. Hoy tuve que hablar inglés en el Congreso. Fue terrible, ¿no? Pero bueno, con mi inglés, ahí está la doctora Rosalía, que fue mi directora de la Santander. Un gusto, la verdad, tenerla acá. Para mí es un honor que esté compartiendo con nosotros esta peña. Y me alegro mucho que hayan gente conocida y gente nueva. Sobre todo me alegro por la gente nueva que entra, que pues seguramente se van a motivar y van a seguir asistiendo a estas peñas. El espacio está abierto al diálogo, el espacio está abierto a las preguntas, a las dudas, a los comentarios. No es un espacio de exposición, no es un espacio de conferencia, es un espacio de un taller de debates, de un taller de, de cuestionamientos, de preguntas. Recuerden que las contradicciones generan desarrollo y es un principio pedagógico. Para mí es un honor que todos ustedes estén aquí y se va a realizar sistemáticamente la peña. La peña que no es ya de Luis Amigo, como por ahí la gente, no, la peña de amigos, no, es la peña pedagógica, que va a ser internacional, que ya es internacional y que es un gusto tenerlos todos aquí. Entonces abrimos ya al debate, se está grabando, vamos a intentar después subirla a YouTube, no a mi canal, posiblemente se grabe en otros lugares. Y bueno, es importante que ustedes participen. La idea es que ustedes participen, cuestionen, pregunten. Si quieren exponer algo, también lo pueden hacer
pero tienen ustedes la palabra. Yo quiero el protagonismo de ustedes, no es mío. Tienen ustedes la palabra. Adelante. Gracias a ti. Por ahí te están preguntando. Adelante. Preguntas. Yo tengo varias presentaciones, pero no las voy a presentar. Yo no voy a hacer presentaciones. Lo mío es que ustedes haya debate, discusiones y preguntas. ¿Quién inicia? O si quiere, yo inicio. Doy un preámbulo. Nosotros iniciamos el año pasado con el estudio del programa analítico, de todo un trabajo de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un espacio humanístico, es un momento de cambiar los paradigmas, de ir más a lo popular, a la comunidad. Tiene bases en el humanismo de Paulo Freire, gran pedagogo brasileño, y también tiene base en el paradigma socio-histórico y cultural, ¿no? Es un espacio para una educación social, para una educación comunitaria, porque la educación, como ustedes saben, es social. Por lo tanto, se tiene que desarrollar en la sociedad, en una cultura dada y en un momento histórico dado, que es este 2024. Entonces, basado en todo esto, se trabajó el programa analítico, donde se trabajamos el diagnóstico de la realidad, muy importante, conocer entonces qué cosa es el diagnóstico real, ese diagnóstico que nos habla de tener en cuenta toda la sociedad y por supuesto el alumno, la escuela, la familia, la comunidad, que es muy importante, los maestros y por supuesto el alumno, que es el elemento fundamental y el centro de atención. Ahora, a partir de que tenemos el diagnóstico de esa realidad y tenemos que hacer el diagnóstico del alumno como tal, los elementos cognitivos, los elementos de salud, los elementos también del trabajo social del alumno, su socialización y sus elementos conductuales, también, y la parte afectiva, emotiva, evolutiva de la personalidad, la regulación inductora. Y bueno, aquí también es psicólogo y sabe de qué estoy hablando, pues indiscutiblemente que también tenemos que hacer el diagnóstico de la familia, el tipo de familia que es, la parte económica de la familia, el nivel educativo de la familia, cultural. Tenemos que ver la familia, su trabajo social, tenemos que ver la familia dentro de la sociedad y tenemos que ver la comunidad, tipo de comunidad, los problemas que hay en la comunidad. Y todo esto, cuando tengamos el diagnóstico de esta realidad, tenemos que contextualizar. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando en diferentes contextos sociales, en diferentes comunidades, ciudades, instituciones, que todas son diferentes porque no hay nada igual. Y a contextualizarlo tenemos que tener en cuenta las situaciones contextuales de esa comunidad, de los problemas de esa comunidad y de esa familia, para entonces poder contextualizar todo esto y hacer un proyecto o un problema o trabajar por diferentes elementos que hoy nos plantea la nueva escuela mexicana. Claro, cuando tenemos ya el proyecto o tenemos el problema o tenemos la situación de trabajar con servicio a la comunidad, etcétera, etcétera, por este, pues entonces nosotros tenemos que entonces llevar a cabo un codiseño. ¿Qué es lo que se está haciendo en los consejos técnicos? Trabajar ese codiseño. El codiseño que debe tener el proyecto en sí y las estrategias didácticas que van en el codiseño que vamos a trabajar por fase. La fase 1, que ustedes saben que es inicial, la fase 2, que es preescolar, la fase 3, que es primero y segundo, la fase 4, que es tercero y cuarto, la fase 5, quinto y sexto, la fase 6, que es secundaria. Y bueno, para los que trabajan en bachillerato, también la nueva escuela la nueva escuela mexicana ha venido muy de fuerte. Tenemos que trabajar las progresiones dentro del bachillerato, de la enseñanza media superior, que es lo que estuve trabajando yo en esos últimos meses con bachillerato en la nueva escuela mexicana. Y tenemos que también hacer el diagnóstico, tenemos que hacer también las propuestas y todo esto, ¿no? Igual, en un trabajo transversal, colaborativo, entre fases, entre niveles, entre fases, y dentro de la fase, fíjense bien, trabajar todo. Te lo digo porque, bueno, es algo que estamos trabajando muy de lleno hoy en varias instituciones de Puebla, de Oaxaca, de México, y también inclusive estuve trabajando con algunas en Tlaxcala. Y bueno, esa es la idea que se tiene que llevar. La evaluación. La evaluación tenemos que conceptualizar qué cosa es una evaluación formativa.
¿Por qué se llama formativa? ¿Qué forma? Entonces estamos hablando que nosotros somos los mediadores de esa formación integral de la personalidad y tenemos que tener en cuenta el concepto de personalidad. De ahí que sea muy importante ustedes que vayan estudiando, vayan buscando, vayan investigando ciertos elementos conceptuales para que tengan idea entonces de lo que es la nueva escuela mexicana cuando se habla de contextualización, cosas de contexto, cuando se habla del programa analítico, ¿qué significa programa analítico? Que viene de un análisis en conjunto colaborativo. Cuando se toma del programa sintético, los elementos del currículo, de los planes y programas, y que es sintético porque está sintetizado y usted le puede aportar. Hoy el maestro tiene libertad para aportar a ese programa sintético e inclusive para cambiar cosas de ese programa según las necesidades y las potencialidades de sus alumnos. También teniendo en cuenta los elementos sociales, culturales de ese contexto y que tiene que ver entonces con lo que plantea de llevarlo a la comunidad. Una escuela abierta a la sociedad, una escuela abierta a la comunidad, una escuela como elemento más importante social de transformación de la comunidad, de esa escuela transformar la comunidad y transformar la sociedad que en ella se encuentra, buscando la manera de un bien común, buscando la manera de elevar la cultura, de acabar con el analfabetismo e inclusive de ir trabajando elementos que hoy son problemas, como es las situaciones de delincuencia, los problemas de inseguridad. Todo esto se trabaja con una buena educación y hacia ahí va hoy la nueva escuela mexicana. Sé que los proyectos como tal de la nueva escuela mexicana no es perfecto. Todavía hay que sustentarlo en bases científicas sólidas, puesto que se habla de varias bases, todavía hay elementos de los antiguos sistemas educativos que prevalecen en la nueva escuela mexicana, pero todo esto se trata de una revolución educativa. La revolución y el concepto de revolución es quitar todo lo que no sirve y poner lo que sirve. Y entonces hay que seguir eliminando cosas y poniendo cosas nuevas que verdaderamente tengan que ver con la cultura mexicana y con la sociedad mexicana. Entonces, ustedes tienen abierta ahora los micrófonos para hacer las preguntas y para lo que ustedes deseen y los comentarios y las dudas, establecer el diálogo. Adelante, tienen ustedes la palabra. Creo que dije a muy grande rasgo, porque si hablo del programa Hola, buenas analítico, tardes. adelante, Missy, adelante. Yo apenas estaba pensando en de qué manera o qué propuestas se pueden hacer para hacer unas adecuaciones dependiendo el contexto sin que a lo mejor se llegue a la discriminación. O sea, es que igual como que no, a lo mejor no me queda todavía tan claro cómo es, pero pero, por ejemplo, o sea es que estoy grabando. Este, no sé, pero ¿cómo se pueden hacer adecuaciones sin que se llegue a la discriminación? Por ejemplo, ¿cómo hago que los temas sean entendibles para todos? Y que, bueno, eso yo entiendo como por adecuaciones, ¿no? Sean entendibles para todos, sin que a lo mejor pueda decir, no, es que tú como de por sí no lo conoces o no es de tu área, no te lo muestro. Yo siento que aunque no esté dentro de su área o de su contexto, sí hay como que elementos que se deben de poner de todas maneras, ¿no? O sea, para dar como que esta nueva perspectiva de lo que hay por otros lados, ¿no? Entonces, no, o sea, esa es como que mi duda. Mira, Gracias. eh, intento entender lo que tú me estás explicando. Primero que todo, en el ámbito profesionista o profesional de la educación, tenemos que entender que todos tenemos potencialidades y tenemos necesidades y que todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. O sea, desde un doctor decir que nunca más aprende, que se lo sabe todo, eso es un error. Creo que estamos aprendiendo en la medida que va en el transcurso de este proceso de cambio de sistemas educativos, de cambio de paradigmas educativos, de la nueva escuela mexicana. La misma escuela mexicana está cambiando y está cambiando porque los consejos técnicos no pueden ser solo y únicamente para dar órdenes normativas, para explicar cosas, sino tienen que trabajarse y hoy se trabaja, hoy los consejos técnicos se trabajan en base a hacer propuestas. Ahora, no se puede discriminar a ningún profesor.
ni tampoco se puede discriminar a nadie, ni al profesor de educación física, ni al de arte, ni al de computación, porque son tan profesionistas como nosotros, como que pudiéramos ser doctores en pedagogía. Eso lo más importante es no de la discriminación de ningún profesionista a la hora del trabajo colaborativo, conjunto. Eso está claro. Eso tiene que ser así. Y ellos tienen que tener una participación de importancia dentro de este proceso. Ellos tienen que trabajar con los diferentes, si trabajan todas, en este caso, trabajan todos los niveles, porque a lo mejor tenemos un profesor de computación que trabaja todos los niveles, desde primero hasta sexto año, o inclusive trabajan hasta preescolar, porque hay instituciones de preescolar que trabajan todo esto. Pues entonces tenemos que tener en cuenta que va a participar en todos los codiseños y el trabajo de él es fundamental. Recuerden que el alumno, y fíjense bien que trabajamos por fase, con los ejes articuladores. Y recuerden que los problemas que ustedes saquen de este diagnóstico de la realidad es lo que ustedes van a poner en una de estas áreas formativas y que ustedes tienen que con los ejes articulares ir apoyando y las demás áreas formativas van a apoyar el trabajo de esa área fundamental. Entonces tú tienes que tener en cuenta de que a lo mejor el alumno tiene elementos de motivación del deporte. No le importa, digamos, las matemáticas, no le importa. Y como estamos trabajando de manera transversal, yo por ahí les puse a ustedes un video que acabo de hacer el domingo con mi amiga, mi colega Marta, una doctora que trabaja conmigo en la universidad, y tuvimos que hacer transversalidad con nuestras asignaturas, estadística y en el caso mío, trabajo grupal. Hicimos un trabajo transversal. Porque en la planeación el papel todo lo aguanta. Y la gente, desde un punto de vista burocrático, hace muchos papeles y te exigen muchos papeles. Pero lo importante es el momento, o sea, llevar a cabo en la práctica esa teoría y ponerlo en la práctica y que los alumnos se lleven se apropien del conocimiento. Y lo más importante es ver que hay unión, que hay colaboración, que hay transversalidad, y que tenemos que trabajar elementos, por ejemplo, de deporte con motivación para ese alumno que lo que le gusta es el básquet o el fútbol, elementos de matemática o de español que va a trabajarse de manera transversal en lenguaje. Ya saben perfectamente, la lengua es una de los campos formativos o de la ciencia, que es otro de los campos formativos, y que tenemos que ir trabajando en estos campos formativos con estos elementos de motivación que tiene el alumno. Hay que también, cuando hacemos la caracterización de ese diagnóstico, que es un proceso, que no es un momento, tenemos que verlo también como un elemento fundamental a estos profesores que pueden decirse que son profesores que no están constantemente todo el día frente a un alumno, pero están frente a alumnos. Entonces no se puede discriminar. Tampoco se puede discriminar a alumnos dentro del grupo clase. Ese es otro problema que tenemos en la discriminación. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros hacemos un trabajo personalizado con aquellos alumnos que están incluidos, pero no logran estar integrados, porque tienen, por ejemplo, necesidades educativas especiales o tienen algún tipo de problema, tampoco podemos darle una atención muy específica para que los demás alumnos pues, lo vean como algo muy diferenciado, sino que tenemos que buscar estrategias didácticas para que el alumno se apropie del conocimiento y tenemos que tener herramientas. Por supuesto, si estamos hablando de un niño ciego, tenemos que tener toda una biografía braille y saber braille. Si tenemos un niño solo, tenemos que trabajar con lenguaje de señas y saber de lenguaje de señas y trabajar frente para que nos vea la cara, sin lente muchas veces y con una gesticulación de los labios nítida. Si tenemos un niño con un problema físico motórico, tenemos que saber que ese niño, por ejemplo, si es una parálisis cerebral espástica, tenemos que buscar la manera de que sus piernas estén abiertas y no en tijeras para evitar contracciones, contracturas. Tenemos que también trabajar con aquellos niños que tienen problemas de desventajas sociales. Y aquellos niños, esas desventajas sociales tienen que ver con todo tipo de niños, ¿eh? Con aquel que está en sobrepeso, con el que inclusive las diferencias, porque hay racismo muchas veces en el color de la piel, en los problemas. Entonces no se puede trabajar esa discriminación. Creo que esa es la pregunta que tú quieres hacer y te hablé de los profesores y te hablé de los alumnos. Y esto es muy importante, no nunca dejar nadie afuera. Tener a todos claro y escuchar a los alumnos.
¿Por qué? Porque el protagonismo estudiantil se trata de eso, de escuchar a los alumnos. No importa que estén en preescolar o en primaria, hay que escucharlos. Hay que escuchar. Hay que escuchar cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus enojos, sus deseos, sus motivaciones. Porque de lo contrario, pues caemos entonces en una autocracia, digamos que nosotros somos el eje de la educación y eso no es así. Eso no es así. Por eso yo les digo a ustedes, es que es bueno que tú interviniste, que ustedes tienen la palabra. Que no sé si te respondí la pregunta, Mixi. Sí, sí, gracias. Ok. Otra pregunta, dudas, elementos, o conversen entre ustedes, o le pueden dar respuesta a Mixi con otras cosas mucho mejores que la que yo diga. La doctora Xochitl va a hablar. Adelante. La doctora Xochitl, la anfitriona, gracias a ella tenemos este espacio hoy. Es cubana mexicana, nació en Cuba, mi amiga. Trabajamos en conjunto, trabajamos juntos la parte, pero no de nada de pedagogía, sino la parte clínica médica. Sí. Porque también trabajo la parte clínica. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme y también por permitirme la oportunidad de aprender tanto, porque ustedes saben mucho de esto. Yo no tengo esa formación tan brillante que tienen ustedes. Yo soy docente en el área universitaria desde hace 17 años más o menos, pero en el área de la salud nunca he incursionado en otras áreas, ¿no? Este año me tocó empezar a trabajar en el área de licenciatura en cultura física y deporte, que bueno, tuvimos oportunidad de compartir algunas ideas hace un tiempo y precisamente ahora toda la intervención tan enriquecedora que acabas de tener respecto al tema de la discriminación. Y hace unos meses yo te compartía la experiencia de que me tocó pues una alumna con una discapacidad no física ni motora, afortunadamente, pero una discapacidad neurológica y mental, ¿no? Una alumna con un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad del adulto, una chica de 17 años, cursando primer año de la carrera universitaria. Entonces, fue bastante compleja la experiencia. El centro educativo en el que yo estoy, pues no tenía realmente la preparación para afrontar este tipo de experiencia. Y prácticamente fuimos nosotros los docentes que nos tocó pues tratar de buscar estrategias para poder trabajar con esta chica, ¿no? Era bastante complejo, como dices tú, no se le puede discriminar, pero sí que su ritmo de aprendizaje es totalmente diferente. Afortunadamente en cultura física, pues los grupos son pequeños, ¿no? O sea, no fue como en los grupos de medicina que tengo 43 alumnos, este era un grupo pequeño y de alguna forma pues nos permitía ir a la par con todo el grupo, pero realmente sí nos generó pues de alguna forma una gran dificultad para poder avanzar en el contenido temático. Y aquí la crítica es, bueno, uno de los, el cuestionamiento, uno de los grandes problemas que hay en México es la gran desigualdad social. Hay una desigualdad social brutal y hay una dificultad, una brecha muy amplia entre los distintos grupos para poder acceder a los recursos educativos. Y eso es una realidad que no podemos negar. Yo trabajo y siempre he trabajado en universidades privadas, trabajo en una universidad privada actualmente, y uno de los grandes problemas que hay es que los alumnos van desertando. ¿Sí? Hay una gran tasa de deserción escolar. Entonces, la pregunta o el cuestionamiento para ver también los aportes de los demás compañeros, ¿cuáles serían, digamos, o qué estrategias podemos nosotros como docentes emplear para tratar de motivar esto? Porque créeme que, o sea, de verdad que yo este año me sentí muy frustrada con el grupo de cultura física porque son muy simpáticos, son un grupo muy interesante, pero la verdad es que nos enfrentamos también al problema de que todos venían de todos hicieron la preparatoria en línea, sin hábitos de estudio, sin hábitos de lectura y con poca motivación realmente para tener un estudio sistemático.
Y además de todo eso que de por sí conlleva retos, pues también me tocó esta alumna con este diagnóstico clínico. Realmente un diagnóstico clínico que implica, bueno, tú sabes mucho de eso también, porque es muy parecido al tema del autismo. Creo que ella tenía también rasgos de eso. Entonces era complejo trabajar y aún así la tasa de deserción escolar es alta. Entonces, bueno, ¿cuál es la postura de la nueva escuela mexicana ante esta situación, ¿no? Ante la deserción escolar. A Entonces, ver, no sé. aquí tenemos también, por ejemplo, a la doctora Marina Escamilla, que ella trabaja en la supervisión de allá de Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo, de una institución en una zona. También nos pueden aportar sobre qué hoy va a trabajar la nueva escuela mexicana. También está la directora Rosa María, por allá, que también la conocía allá en Pachuca, Hidalgo. Bueno, y bueno, los que puedan aportar. Adelante. ¿Qué va a hacer la escuela mexicana con estos tipos de alumnos? APG, autismo, problema de atención, déficit de atención, para no ser yo que Pues lo... es Adelante, María. realmente complicada la tarea. Hace poquito a la escuela, su servidora en este momento soy apoyo académico de una institución de particular. Llegó un pequeño con autismo y era cuando lo recibimos como complicado sobre qué hacemos con él. Sin embargo, solo fue un día por condiciones económicas de la familia, realmente no pudieron integrarlo a la escuela. Yo creo que especialistas en el estado de Hidalgo hay muy pocos. Entonces, la atención realmente ni siquiera en los camps se cumple como debería de cumplirse. Los maestros hacen su esfuerzo, eso es innegable. Cada uno de los maestros busca la posibilidad de dar atención. Cuando nos llegó el pequeño, lo primero que me puse a hacer es cuáles son las características del niño, cómo tenemos que atenderlo, si él realmente ya tiene rutinas específicas para trabajar, de no romper lo que le habían estado trabajando en otra institución para pues no causarle más conflicto. Es un pequeño de 7 años que no habla, solo emite sonidos, camina con cierta torpeza y yo considero que su mamá, en este caso su mamá, que es quien ha hecho el trabajo con él, pues ha buscado alternativas en instituciones de atención para estos pequeños, como el CLID en Pachuca, ¿no? Que es el lugar en donde tenemos uno. Y ella cuenta que el niño nació con graves problemas y quedó como estado vegetal, y que los médicos le decían que él nunca iba a caminar ni nunca iba a hablar. Y vemos que camina, ¿no? Entonces la mamá hace su esfuerzo. Y entonces ahora la escuela, si el niño llegara a integrarse, pues tenemos una gran responsabilidad para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a apoyarlo y que no solo sea entretenerlo. Sería esa mi participación, doctor. Gracias, Marina. Las necesidades educativas especiales en este fenómeno mundial globalizado de la inclusión es un grave problema hoy en día, porque incluir puede cualquiera. Incluir por decreto ley puede cualquiera, pero integrar ya es otra cosa, porque es buscar la manera de una integración social. Hay alumnos que nunca se van a integrar, como retraso mental profundo, severo. De hecho, generalmente el retraso mental severo, profundo y severo, estos son retrasos mental de que son custodiables toda la vida. El fenómeno del autismo, el APG, los tipos de autismo que hay, según lo que planteaba Carmen, sí, en la caracterización de esta patología, hay veces que no son tampoco muy fáciles de integrar y lleva un trabajo a veces uno a uno. Entonces, cuando usted lo incluye en un grupo clase de 30, 35, sabemos que en México los grupos son muchas veces grandes, es complicado para el profesional que no tiene una formación, digamos, en educación especial. Tenemos que ver que nos vengan a apoyar desde el exterior muchas veces estos organismos educativos, ¿no?
y que muchas veces no logran resolver todo el problema, sobre todo cuando tiene afectado el intelecto. No tanto los problemas sensoriales o físico-motóricos, sobre todo los físico-motóricos, pues sí, si tiene el intelecto sin problema ninguno, pues es fácil. Entonces, en muchos países eliminaron las escuelas especiales. Se recuerdan que había escuelas especiales. Y a partir de los años 80, el fenómeno de inclusión, principio del 90, entra en el mundo globalizado, se eliminan las escuelas especiales en Europa para dar curso a la inclusión allá en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, donde tú le podías poner un elevador a un alumno que tenía que ir al laboratorio en último piso, pero bueno, son países que tienen recursos el sistema educativo recibe del Producto Interno Bruto más de 12, 13, 14%, y nuestros países de América Latina, la media es de 5%. México inclusive tiene menos. Entonces es un poco difícil este fenómeno de inclusión. Los diseños curriculares de las normales, de preescolar y de primaria, todavía le dan un semestre de educación especial y un semestre teórico, donde no se lleva a la práctica esa teoría, muchas veces, donde nunca van a enfrentarse con un niño hasta que no lo tienen en el salón de clase. Y es ahí todavía el problema que hoy tiene la nueva escuela mexicana, este fenómeno de inclusión, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que logró esa niña, esa alumna llegar a educación superior. Ahora hay que ver cómo llegó, cómo fue que pasó de primaria a secundaria, de secundaria a educación media superior y de ahí a estar en una licenciatura en cultura física. No, hay que ver cómo llegó allí. De hecho, los alumnos que tienen Asperger o que tienen autismo tienen también problemas motóricos. Recuerde que es un problema de socialización, pero también tiene a veces flacidez, hipotonía, tiene problemas gesticulares, tiene manerismo, e inclusive tiene tonificación, problemas en el tono muscular, y tiene manerismo. Y hay veces que se autoagreden, y hay veces que están disociados. Entonces hay que ver entonces las condiciones que hay en un salón de clases para tenerlo incluido. Y primero que todo, el profesional o profesionista, maestra que esté delante, qué capacidades tiene, no hablo de esta palabra que ya hay que olvidarla, las famosas competencias, ya eso no existe en el mundo desarrollado pedagógico, sino de esas capacidades que esa persona tiene, qué habilidades, qué destreza, qué estudios tiene para enfrentar y qué experiencia para trabajar con niños o con alumnos con necesidades educativas especiales que van transitando hoy por estar incluidos desde preescolar hasta la misma universidad, como la doctora Sochi tiene su alumna, ¿no? Allí en el salón de clase, y que todavía no se sabe bien si es un déficit de atención, si es un Asperger, o sea, se está todavía cuestionando. Me imagino que haya un estudio, me imagino que la familia debe de aportar, hay que tener un trabajo, un expediente que debe de transitar desde inicial hasta la misma universidad, expediente estudiantil. Sochi, tú sabes que en Cuba tenemos ese expediente estudiantil que transita con nosotros y que todos los maestros leen y que más o menos tienen idea de lo que pasó en años atrás, en niveles atrás, con tal maestro, con más cual debería tener un expediente estudiantil donde te diera a ti argumentos para tú poder trazar una estrategia de intervención. Debería de haberse hecho una entrega pedagógica a la doctora Xochitl de los otros, de otros profesores. Bueno, si es el primer año, aunque sea de alguna del bachillerato anterior, del nivel medio, para conocer qué pasó allí, porque ella está sola, ella está disparándole a todo ahora. Entonces para ella es complicado, muy complicado, sin conocimiento del diagnóstico de la alumna, sin conocimiento de lo que pasa, poder hacer una intervención con ella. Entonces necesitamos de esos ejes articuladores que plantea la nueva escuela mexicana, pero necesitamos también de especialistas. Y sobre todo, tenemos necesidad de una formación científica sólida en los maestros. Con 4 años, una licenciatura muchas veces no se forma un maestro. Necesitamos diplomados, necesitamos talleres, necesitamos cursos en todo esto que muchas veces la universidad no lo acaba de dar o no lo dio. Hoy, la nueva escuela mexicana, uno de los retos que tiene es cambiar todos los diseños curriculares de todas las escuelas normales y los profesores que hoy estén frente al grupo, capacitar, actualizar.
Y una de las cosas que también tienen esos profesores es la carencia de bases científicas teóricas para poder proyectar, para poder comprender. Porque lo que está escrito en los autores, tú tienes que saber cuál autor sirve y cuál no sirve. Y no que todos son buenos, como muchas veces se hace por acá. Todos son buenos, vamos a agarrar todo. No, no. Hay que saber cuál sirve y cuál no sirve. A cuál yo tengo que tener en cuenta y a cuál no debo tener en cuenta. Qué elementos psicopedagógicos voy a tener y qué modelo educativo voy a tener en cuenta y cuál no voy a tomar en cuenta. Me imagino que hoy en el 2024 hablar de conductismo, vaya, sería algo insólito, ¿no? O de la vieja escuela tradicional. Por eso se llama nueva escuela mexicana, porque es nueva y rompe con todas estas mezclas paradigmáticas que tenemos como herencia de los sistemas educativos anteriores, que se mezclaba todo. Y es más, la norma te decía, usted agarre lo que usted desee, estudie todo, porque todos tuvieron un momento y estuvieron, y todo, de todo se puede agarrar algo bueno. No, esto es una revolución educativa. Y revolución es cambiar todo lo que no sirve y poner lo que sirve. Ahora hay que saber qué cosas sirven. Y eso es lo importante. Yo creo que por ahí anda la idea, Xochitl. Y entonces, pues, yo te voy a apoyar, yo te voy a dar elementos de autismo, de Asperger. Yo trabajé, bueno, tú sabes, trabajé muchos años con niños autistas. Ahí están mis videoconferencias y en mis videos de canal de YouTube. Ahí hay una videoconferencia sobre la inclusión que yo explico en esa videoconferencia sobre la inclusión. No voy a decirlo aquí porque es muy largo, pero sí, más con las pautas de lo que es el trabajo, de la oportunidad, igualdad de oportunidades, que haya oportunidad para esa población y que no crea que no es poca, es bastante y que tenemos que darle la Este, oportunidad para su desarrollo. claro. Bueno, yo una de las cuestionamientos que hice cuando se plantearon, pues digamos, las reuniones de academia, es primero, yo pedía tener un contacto más cercano con el diagnóstico clínico de la chica, porque yo afortunadamente pues soy médico, tengo formación y también yo tengo una maestría precisamente en terapia neural. Entonces, de alguna forma, como que tengo más fresca la información acerca de esas patologías, pero pues hay otros maestros que me imagino que no tienen tan fresca esa información. Entonces, porque sí nos enseñó mucho, o sea, creo que fue más lo que nos enseñó a los demás trabajar con ella que quizás lo que nosotros le pudimos aportar, ¿no? Sí nos enseñó mucho en el terreno de, pues, son personas muy especiales que tienen un espectro de transmitirte cosas preciosas y nos enseñó mucho, creo que enseñó mucho a sus compañeros de aula a poder trabajar en la inclusión y en muchas cosas por parte de ahí de la institución en el Departamento de Desarrollo Humano. Llegaron a trabajar con el grupo, los citaron a hacer una especie como de capacitación para que pudieran trabajar e incluirla a ella. Y yo en ese momento le dije al encargado de ese departamento, le digo, bueno, yo no sé con los demás profesores, pero en mi clase ellos son extremadamente solidarios. O sea, ella sí logró que todos se pusieran en su sintonía, eh, pero sí definitivamente creo que no estamos preparados para eso. Necesitamos estudiar, aprender mucho y hacerlo no solo por un interés pedagógico, sino por un interés humanitario, ¿no? Porque también, y era lo que yo te había contado, ¿no? Un cuestionamiento que yo hice ahí en la institución, digo, bueno, ¿y cuál es el escenario laboral que esperan para ella? Porque pues, sí, la admiten en la carrera, pero luego, ¿cuál es el escenario laboral que esperan, no? Entonces, ¿en qué terminó la historia? Terminó en que ya casi por el mes de noviembre, pues se fue, ¿no? Entonces, digo, probablemente sí aprendió cosas y todo, pero también en el terreno, por ejemplo, económico, pues el desembolso económico para tener un hijo en una universidad privada 4 meses, no es, no es poco, ¿no? Entonces, quizás eso se podría haber evitado con una mejor orientación en una orientación vocacional, ¿no? O sea, de
analizar realmente, o sea, sí, te admitimos, pero ¿en qué? ¿En qué escenario, no? No es de que se escoge la carrera que te guste y para así ya. No, eso sí es lo que me pareció que no era lógico y yo les cuestioné mucho eso, ¿no? O sea, sí, o sea, lo vamos a incluir, vamos a aprender, pero ¿qué esperamos después? O sea, ¿dónde queda el compromiso social de nosotros? O sea, yo sí me sentía con ese tema de, como de conflicto de conciencia, o sea, sí, aquí está y yo hago mi mejor esfuerzo para que aprenda y para que se integre, pero ¿y dónde está el compromiso social? O sea, dejarlo que estudie, no sé, 2 años, porque yo creo que si se hubiera quedado ahí, a lo mejor la dejan un par de años, o 3 y luego, o sea, que va a ser profesora de educación física después, va a ser entrenadora, va a ser un coach deportivo, si ni siquiera puede, porque por las características de esa afección neurológica, pues no tienen capacidad de contención, no tienen capacidad de todo este tema de la inhibición social, tienen mucha desinhibición social, no tienen filtros, a veces sueltan una grosería, cualquier cosa, ¿no? Porque es parte de su patología, ¿no? Tienen ideas repetitivas, a veces un poco de rasgos narcisistas, mucha inmadurez, infantilismo, etcétera. Entonces yo decía, pues, ¿cómo va a estar después ella frente a un grupo, no? O sea, se inscribió en la carrera porque lo que le gusta es moverse, pero pues, ¿dónde entra el compromiso social de la institución, no? Eso sí es complicado, pero bueno. Eso lleva una atención personalizada, eso lleva a un trabajo con un psicólogo, con una especialista en educación especial que debería tener esa institución si tiene un, un alumno como tal. Y lo importante es lo que se plantea. Bueno, Xochitl, tú sabes, por allá decimos que es la integración socialmente útil. Socialmente útil. Ese es el Así es. propósito de la educación especial en Cuba. Por ejemplo, los síndromes de Down que están en la Castellana, en una escuela especial en Cuba, se prepara, ¿por qué? Porque muchos son retrasados mentales, moderados, severos, moderado no, severo, inclusive Down, etcétera, etcétera. Y el propósito es que adquieran un oficio, porque los padres por ley de la vida generalmente mueren, algunos no los dan, pero sí los trazados mentales mueren antes que ellos. Y entonces, ¿de qué va a vivir esa persona? ¿No? Y eso lleva una necesidad muy importante de un trabajo muy intenso para integrarlo, pero integrarlo socialmente útil y no integrar por integrar. Por ahí tendría que ir a la nueva escuela mexicana y hacer lazos, conexiones con empresas, con elementos, con escuelas, con lo que sea, para irlo integrando poco a poco, de manera tal de que no es solamente, como se llama, sobrellevarlo, no, es trabajar para que él pueda autorregularse. Estamos hablando de un APG, estamos hablando de un problema de hiperactividad o un problema de atención, lograr autorregularse en esa esfera inductora de la personalidad. Y esto es muy importante. Bueno, los psicólogos no me van a dejar mentir. Rosa, María quería decir algo. Adelante, Rosa. Hola, buenas tardes. Primeramente, pues también gracias por la acción. Pues comentarle aquí, escuchando yo, por ejemplo, a la maestra Marina y también aquí a la doctora Xochitl, es muy cierto, México no está preparado curricularmente hablando en sus bases. ¿Qué quiere decir? Nos estamos preocupando por otros elementos y no por esta parte. Hablamos de las palabras de inclusión y creemos que con solo aceptarlos y quizás tenerlos ahí en la jornada estamos cumpliendo, ¿no? Pero es cierto, estoy totalmente de acuerdo con la doctora, es esa parte ética, es esa parte moral, ese compromiso social que estamos dejando de lado. Yo quisiera comentarles que, por ejemplo, aquí en Hidalgo, no sé en los otros estados, pero Hidalgo cuenta con un colegio de bachilleres denominado CENSAP. Eh, este colegio de bachilleres está encargado precisamente de aceptar y trabajar y apoyar a este tipo de jóvenes señoritas, pues para prepararlos para la vida social. Tiene convenios con empresas, trabajan inclusive con elementos de braille,
Su escuela está, aquí está una cerca del municipio donde yo vivo. Es una escuela pequeña quizás, pero hablamos que CEMSAT Hidalgo apareció desde 1997. Entonces, este tipo de escuelas a nivel bachillerato trabajaba a distancia para darles estas bases sólidas para presentarse socialmente, para enfrentarse socialmente. Y actualmente son jóvenes que inclusive en la misma institución han encontrado trabajo. También son jóvenes que cuentan con material braille, con docentes en braille, que trabajan lo que es el sistema braille, también con sordomudos. Necesitamos pasos agigantados para lograr alcanzar eso que pregonamos con la sola palabra. Una servidora tuvo la oportunidad, yo les comparto, de cuando estuve frente a grupo, tener un niño con autismo y a la vez un niño con hiperbilirrubinemia. Entonces era un pequeñito al que le decían que no iba a poder caminar. No podíamos negarle la educación, porque el mismo artículo 3º constitucional nos indica esto, ¿no? Entonces, pero es un reto y seguirá siendo un reto porque México todavía no tiene esta parte curricular desde las bases de preescolar. Una servidora trabaja en preescolar a niveles superiores. Entonces, creo que es uno de los retos, doctor, es uno de los retos trabajar la parte profesional, buscar nosotros también esas estrategias de integración de estos jóvenes, pero sobre todo buscar la gestión para que ellos puedan después enfrentarse a la vida social siendo útiles para ellos mismos, porque eternos no van a ser sus padres, ¿no? Entonces, pues esa era mi intervención. Hemos tenido la fortuna de trabajar con estos pequeñitos, hemos aprendido, pero no me sentiría capaz quizás de volver a estar con otros pequeñitos así. Creo que se necesita de mucho, de mucho, de mucho para trabajar con este tipo de pequeñitos. Gracias, Rosa. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo a la nueva escuela mexicana? Hoy estamos hablando de la nueva escuela mexicana, las potencialidades, las todavía necesidades, situaciones y las incomprensiones que pueden existir. Yo puedo apoyarlo en algo, todavía no es un modelo perfecto, está cambiando, debe seguir cambiando y mejorando. ¿Quería decir algo, Male? Adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Pues yo me siento muy identificada con las maestras. Mi escuela es una escuela particular y eso se dice una escuela inclusiva, pero realmente y me cuestioné mucho con el video que nos compartió de Orlando Falsborda, en que tiene que haber, o sea, tenemos que reinventar la escuela para que nuestros conocimientos respondan a nuestra realidad, porque muchas veces la realidad no corresponde con lo que estamos estudiando, con los planteamientos, con los programas, con tantas cosas, con tanto material que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo 2 años trabajé con niños Down. Afortunadamente en la escuela les piden un apoyo, una sombra que los acompañe. Mis 2 casos Down, ¿sí? Una niña excelente, súper sociable, cariñosa, participativa. Su lenguaje era muy corto, muy, muy limitado. Solamente emitía algunos sonidos al final de las palabras, porque incluso exponía sus temas. O sea, yo nunca la traté diferente. Siempre fue una más del grupo. Y trabajaba excelente. El otro niño, todo lo contrario, cero comunicación, y muy agresivo. Entonces la sombra lo cuidaba de que no golpeara a los demás niños, porque de repente tenía ataques de ira y pateaba el bote de basura. ¿Y por qué digo que reinventar y que nuestros conocimientos respondan a la realidad? Yo me hubiera congelado y no hubiera sabido qué hacer, o sea, si no tuviera ese apoyo, esa sombra. Porque ¿qué haces si tienes 20 niños más con todas las facultades normales, digamos, y estos 2 con necesidades especiales? Entonces, híjole, yo creo que nuestra labor docente, nuestra práctica docente se tiene que transformar, pero a 180 grados, de verdad, y por eso le decía en uno de mis escritos que yo me sentía retada, me sentía, ay, no sé, o sea, a veces hasta incapaz, ¿no? O sea, de verdad,
de verdad como atada de manos de qué más, cómo prepararnos, cómo responder a esa realidad tan demandante y tan exigente que tenemos todos, ¿no? Bueno, esa es mi aportación. Gracias, Male. La verdad, de hecho, yo empecé educación especial allá por los años 89, 88 del siglo pasado por necesidad, porque cuando empecé a trabajar como profesor de natación, tenía alumnos con problemas y no sabía qué problema era. Me recuerdo la primera vez que trabajé con un síndrome de Down que agarró un par de ladrillos y me fue arriba con los ladrillos. Y yo dije, bueno, si corro, perdí la pelea. Y me le fui arriba, lo agarré, lo abracé, empecé a darle cariño y todo esto hasta que se tranquilizó. Y ahí tuve la necesidad de hacer un diplomado y después la maestría en educación especial en el CELAR, Centro de Referencia Latinoamericano de Educación Especial, y trabajar durante muchas décadas en educación especial. Y la verdad que, que es, como decía José Martí, una sublime profesión de amor, porque hay que tener mucho amor. Eh, eh, Trabajar con físico motórico también es difícil, eh, ayudarlo cuando tiene también problemas con un problema de intelecto y también problemas físico motóricos es doblemente difícil. La integración no puede ser, la inclusión no puede ser por incluir. Yo recuerdo en el 98 en Argentina, cuando visitamos por trabajo Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Olavarría, fuimos a una escuela donde estaban integrados 5 niños con necesidades educativas especiales. Ya empezaba este fenómeno de inclusión en América del Sur. Se trabajaban inclusive por competencia. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo van a cumplir los estándares de competencia de estos niños? ¿Y cómo se hace un estándar de competencia? Y entonces, bueno, la historia, al final, la historia me dio a razón, ¿no? Cuando ya en América del Sur se obvió este modelo educativo. ¿Por qué? Porque verdaderamente había elementos cognitivos, había elementos sociales que se afectaban esos estándares que tanto se pedían. Y bueno, fracasó en Argentina, fracasó en Chile, fracasó en esos supuestos países que se toman muchas veces de referencia, ¿no? Y bueno, vi aquello y al final todo cayó en el 2020, 2001, cayó una crisis económica grandísima en Argentina, como la hay ahora, como la existe ahora. Y estos niños fueron a la calle, no se pudieron atender. Estos niños se rechazaron de las escuelas privadas que no tienen en la Constitución de Argentina lo que tiene nuestro país, o sea, yo digo nuestro porque me siento mexicano, el artículo 3 de que tienes que tenerlo, que sea por un bueno, a incluirlo y empezar a trabajar. Entonces, es complicado las necesidades educativas especiales y todavía la nueva escuela mexicana, cuando trabajamos inclusive entre fases, porque no solamente trabajar la fase en sí, con los 2 niveles, con los pares, sino trabajar también entre fases, cómo voy a tributar al próximo nivel educativo un alumno para que llegue a la Universidad de Sochi con estos problemas y que uno se vuelva loco allí, cómo voy a trabajarlo. Y el pensamiento que uno tiene, bueno, ¿será verdaderamente una integración socialmente útil? ¿Podrá trabajar esa persona el día de mañana? ¿Y cómo lograr que llegue a regularse y a trabajar? ¿Qué necesidades, qué apoyo, qué especialista, qué educación, qué formación, qué intervención psicopedagógica debe tener esa persona? ¿Cuáles son los apoyos? Todavía la nueva escuela mexicana, aunque lo está empezando a abordar, todavía debe de trabajar mucho más esto y debe de mejorar mucho más esto con especialistas, con asesoramiento y con nuevos paradigmas, no con lo antiguo, no con lo nuevo, no con lo viejo, sino con cosas verdaderamente novedosas y experiencias que se han sacado en América Latina, incluyendo aquí mismo, con instituciones mexicanas, se han hecho, se han logrado integración. Instituciones a veces privadas, creo que los privados también pueden apoyar, creo que esto es un trabajo de todos, ¿no? Y la parte solidaria de la colaboración, que todavía nos falta ese concepto de colaboración, de solidaridad, ¿no? Más si decimos que somos no sé qué, no sé cuántos, pues, pero con el prójimo tenemos que tener esa solidaridad para que pueda integrarse socialmente útil, ¿no? Tener una vida supuestamente digna. Y esa es la idea de la nueva escuela mexicana.
Pero bueno, preguntas sobre la nueva escuela mexicana, los que son maestros de primaria, de secundaria, de preescolar, dudas que tengan sobre este programa analítico, sobre la contextualización, sobre el codiseño, que ahora en el próximo, ahora yo tenía aquí una diapositiva, lo que se va a abordar este viernes, que voy a tener una intervención y esta tarde, el viernes en la tarde, en una zona en secundaria básica, precisamente de lo que se está abordando hoy aquí, la nueva escuela mexicana. Yo compartí este video de este personaje, me pareció muy bueno, lo que explica ahí. Hoy, este canadiense, este doctor Paul McKenna, de Canadá, bueno, la verdad que me impresionó, yo le pregunté en inglés, le pregunté inclusive qué pensaba de la educación basada en la cultura, la sociedad, en el momento histórico que estamos viviendo. Es una interpretación de los problemas hoy bélicos que existen en Ucrania, Israel, la situación de esos alumnos, de esos niños allí, de esas personas, y cómo lo interpreta el mundo, ¿no? Y qué mensaje se le va a dar de trasfondo, porque la información viene tergiversada de los medios de información. ¿Cómo abordar todo esto en clase? ¿Cómo se debería dar la clase? Si verdaderamente estamos ajenos a esa realidad histórica que estamos viviendo, o si entramos de lleno en ese protagonismo de la historia que estamos viviendo. Es interesante. Aquí está, por ejemplo, y le agradezco mucho a José Arellano, periodista, que esté con nosotros, a Daniel, que es directivo en Oaxaca. Tenemos de todos los estados de México, Pachuca, Oaxaca, Puebla, no, increíble, Ciudad México. Y bueno, sí es importante esta parte, ¿no? Que se aborde esa parte social. ¿Cómo sería una nueva escuela mexicana de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad? Que sale en la misma comunidad, que nace y que está en la comunidad y que tiene que dar respuesta a esa comunidad. Y que está ahí porque necesita esa comunidad, esa escuela. Y es para la comunidad. Y tiene que luchar para formar por la comunidad, pero en una cultura diferente, una cultura de solidaridad, una cultura que nos habla Pablo Freire. Pablo Freire nos explica bien esto en esta parte del humanismo, de la parte comunitaria, de la parte social, y que lo retoma, o sea, tiene sus bases en esa teología de la liberación. Lo explica muy bien Frei Beto, lo explicó muy bien en el último congreso de pedagogía allá en Cuba. Frei Beto, que nos ha dado clase a nosotros en Cuba, un excelente pedagogo, un excelente sociólogo. Seguramente que algunos de ustedes han leído sobre Frei Beto, seguramente que lo dio José Arellano, y que bueno, era amigo de Pablo Freire, muy amigo, de ahí está trabajando todavía el humanismo, ya está bastante mayor Frei Beto. Y bueno, es importante todo esto que se desarrolló en Sudamérica, en Brasil, que se extendió hoy a varios países, de cómo logró o cómo no ha logrado. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltó? Recuerden que no es igual el paradigma psicopedagógico humanista que lo humano, de sentirse humano en esta parte solidaria de hermandad, del amor al prójimo, como quieran decir, la parte de los católicos, ¿no? Los que son católicos y todo esto. Y esto es importante. Yo creo que por ahí anda la nueva escuela mexicana, que tiene que todavía perfilarse, tiene que todavía limar asperezas y problemas que pueden existir dentro de los directivos. Debe de capacitar y cambiar directivos, lo que hagan falta cambiar. Los que todavía están enquistados en los años 90 o en 2000, principios de 2000, lo que quizás hayan hecho para bien o para mal, o por lo que hayan hecho en su vida, ya tienen que evolucionar si quieren continuar. Y tienen que seguir evolucionando. Creo que hoy nosotros tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, no podemos quedarnos ahí enquistados. Y eso es muy importante, porque si nos quedamos enquistados en lo que sabemos y negamos las cosas nuevas y decimos que no sirve, pues entonces no vamos a avanzar. Tenemos que experimentar, tenemos que aportar. No se puede teorizar nada más. Toda teoría hay que llevar a la práctica como criterio de la verdad para verdaderamente ver en el experimento si sirve, si no sirve. Todas esas hipótesis hay que comprobarlas. Y para eso tenemos que tener objetivos claros.
de propuestas claras que nos hagan llegar a resolver la problemática educativa que hoy tenemos en México. Y que son diferentes y que no puede decir que eso es igual para todos los estados y todos los lugares, porque esto es un país multi y pluricultural, con desarrollos culturales, económicos, sociales, políticos diferentes. Y tenemos que tener en cuenta todo eso en la educación mexicana. No puede ser algo estandarizado. Hay que diversificar, hay que descentralizar la educación. La nueva escuela mexicana tiene que tener en cuenta los contextos comunitarios, culturales, sociales de cada región, de cada lugar, de cada escuela, de cada familia, para poder dar respuesta a toda esta problemática cuando hablamos de desventajas sociales, necesidades educativas especiales, problemas económicos, los alumnos que se nos van de enseñanza media y de secundaria, media superior, porque tienen que trabajar para ayudar a la familia, otros porque se aburren en la escuela, porque reprueban en la escuela, porque la escuela muchas veces no hace al alumno feliz dentro de la escuela, sino lo hace desdichado. Fíjense bien, el bullying, cómo está hoy actuando sobre los demás y cómo son esos niños que tienen bullying, qué va a pasar con ellos, cómo están a punto de un suicidio o de abandono de las instituciones educativas, cómo trabajar esto los profesores, los profesionales, la familia y con los alumnos, ¿no? Y qué bueno que con Xochitl esta alumna sintió la solidaridad de los demás, la comprensión y la paciencia de los demás. Pero esto no es igual en todas las instituciones, no es igual en todas partes. Yo he trabajado con licenciatura y he trabajado con alumnos dentro de esa licenciatura con necesidades educativas especiales y créanme que muchas veces es difícil para ese alumno. Se siente diferente porque es un alumno diferente. Hay que buscar estrategias didácticas diferentes. Hay que hacer diseños curriculares diferentes. Hay que hacer cosas diferentes con esos alumnos. Y no todos pueden hacerlo, porque todos no están preparados para eso. Hay que prepararse, hay que capacitarse. Sería bueno, Marina, también ir pensando ya en estrategias para necesidades educativas especiales en la zona tuya por allá. Ahí tú me llamas y lo vemos eso, cómo te puedo apoyar. Pero sí, y lo más importante, las bases. Siempre digo las bases. Si no hay bases, no hay sustento científico. Todo edificio se nos puede caer encima si no tenemos base sólida. Bueno, la doctora Rosalía sabe que siempre he tratado de hablar de las bases teóricas que necesitamos conocer. Más si estamos en educación, bases de psicología, de pedagogía, de filosofía, de elementos culturales, biología, porque tenemos que saber los elementos biológicos por los cuales pasa el niño, su desarrollo biológico en primaria, en preescolar, en secundaria, en bachillerato. Eso es muy importante. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, adelante. Tienen ustedes la palabra. He visto a los profesionistas, pero mis alumnos nada más que he visto dos nada más que han intervenido. Doctor, buenas tardes. Adelante, Una Leti. pregunta. ¿Cómo podemos, con este nuevo modelo de la escuela mexicana, integrar a la comunidad y a la familia para que realmente haya como que esa interacción? Qué bueno. Nosotros tuvimos una experiencia en la ciudad de Oaxaca. Teníamos una institución que me tocó a mí como asesor pedagógico que se llama Margarita Aguilar, creo que era. Le dicen el Castillito. Iban a quitar el reboe, o no sé, el funcionamiento a primaria y a secundaria. Logré levantar aquello. Y el problema es que era una zona que habían alumnos, era una institución privada, pero había alumnos de todos tipos. Y había alumnos de media alta y de muy alta. Estamos hablando de 2007, 2006, todos los problemas de la APO y la situación que hubo en Oaxaca. Teníamos alumnos que estaban en secundario y bachillerato que eran de una fracción de izquierda, otra de derecha, otro, ¿para qué decirle? ¿Cómo lograr integrar la familia a la escuela y la escuela a la familia? Lo primero que tiene la nueva escuela mexicana es crear marcos jurídicos. Un marco jurídico que respalde la labor
de la educación, del trabajo, del maestro y que pueda entrarle a esa comunidad. La comunidad puede ser violenta, la comunidad puede ser insegura, la comunidad puede ser rural, puede ser urbana, pero todo depende de lo que la escuela logre hacer en esa comunidad. Lo primero que hicimos fue una actividad cultural, artística y deportiva en esa institución. Y empezamos a ver a los padres de los alumnos como que se separaban hacia un bando y hacia otro. Y cuando lo integramos en equipos y los pusimos a bailar y aquí, ¿cómo se fueron integrando? Y disculpen, vivo al lado de la avenida. ¿Cómo se fueron integrando? Y cómo inclusive empezaron a conversar. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue en la escuela dar cursos sobre sexualidad, sobre problemas de drogadicción, adicciones, todo esto. Empezamos a hacer la institución a dar cursos gratis para la comunidad donde estaba. Y sepan que había ese lugar no era muy pobre, pero sí había un alto consumo de droga y de la buena, porque como era un lugar caro y eran donde había gente con posibilidades, la droga era bastante amplia. ¿Cómo lograr que los alumnos dentro de la misma institución no se drogaran en los baños? Que tuve la oportunidad de sacarlos de los baños fumando marihuana y inyectándose, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lograr esto? Fue un trabajo durante un año muy fuerte con la familia y, repito, la escuela para la comunidad y la familia dentro de esa comunidad, porque había familias que no lo aceptaban, la comunidad. Y muchas veces cuando esa familia, la comunidad no lo acepta, es complicado para la familia y también es complicado para el alumno que está dentro de esa familia. Entonces hay que trabajar con esa familia y estamos hablando de escuelas de padres. Hicimos un proyecto de escuela de padres. Hicimos un proyecto que fue tema de un doctorado de un alumno mío de Oaxaca, que trabajaba en el Instituto Multidisciplinario de Especialización en maestría, sobre cómo trabajar las escuelas de padres en la comunidad, cómo abrirse a la comunidad. Hicimos todo y logramos muchísimas cosas. Logramos una integración de la comunidad con la escuela. Logramos que los alumnos limpiaran la comunidad, ayudaran a medio ambiente en la comunidad, a la limpieza, al respeto, al problema de las necesidades educativas de los especiales, de discapacitados. Logramos muchas cosas. Ese trabajo fue muy bonito durante 3, 4 años, se perdió. 2 años, 3 años, no más de 4, 3 años. No sé, porque ya estuve preguntando, ya eso no se hace, pero fue un trabajo bastante bonito. El director, bueno, falleció, desgraciadamente, que me tenía mucha confianza y mucho aprecio. Las hijas tomaron la dirección de la escuela y, bueno, creyeron que este trabajo no era necesario, que lo más importante en este caso era lograr mantener su estatus dentro de la IEP, etcétera, etcétera. Y, bueno, se abandonó el trabajo, el proyecto, ya yo no estaba ahí ya. Después que el señor murió, pues ya también yo me fui. Y fue un trabajo, se puede hacer. Y más cuando tenemos el apoyo de directivo que se sensibilice con estos problemas. Esa es la idea. Eso es creo que lo más importante. Es un trabajo arduo. Nosotros empezamos a hacer las transformaciones en educación en el año 59, 1959. En el 61 nos libramos de analfabetismo. Fuimos libres de analfabetismo. En los 70 nos libramos, llegamos a todos a primaria. En los 80 todos llegamos a la media y media superior. Tenemos un nivel muy superior. No crean que es un problema de 6 años. No, no es un sexenio. Es un problema es un trabajo sistemático y es un trabajo arduo a largo plazo. Cambiar ideas, cambiar mentalidades, influir en la cultura, trabajar los elementos negativos de ella para eliminarlo y preservar los positivos del folclore, de la cultura, es difícil, es complejo. Elevar el nivel cultural del pueblo es complejo, lleva tiempo, lleva trabajo. Cambiar a los seres humanos con sus adicciones, sus vicios, la corrupción. Ustedes tienen un dicho por ahí bastante feo, que el que no tranza no avanza. Es complicado. Mantenerse en los principios, aunque te molesten. Hoy la peña se hizo
y busqué mi amiga Xochitl, y si no se había hecho, se hubiese por mí y cambiando cada una, pero se hacía la peña. Quieran o no quieran, nadie puede sabotear la peña. Esa es la actitud de resolver los problemas. Es que resolver. Y gracias a ustedes se hizo, porque no es gracias a mí, porque si yo solo no hago una peña. Si no estuvieran ustedes aquí, no hubiera peña. Y eso es lo importante, que están todos aquí, que todos los que están aquí están interesados en cambiar, están interesados en aportar, están interesados en resolver la situación. Y yo les doy las gracias a todos ustedes por estar acá. Hoy es un día para mí muy importante que todos estén aquí y que todos sean partícipes y tengan ese protagonismo preguntando. Yo pienso que sí, que se puede hacer, pero no es un trabajo de un día, mi queridísima alumna. Es un trabajo de años de concientización, tanto de profesores como de la sociedad, como de la familia, como de la comunidad. No sé si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Realmente es que es verdad, como se menciona, es un trabajo de mucho tiempo y de cambiar ideas, ¿no? Que es donde, como que de alguna forma es donde cuesta también poder integrar esa parte. Y me da como un punto de partida como para poder tal vez llegar en algún momento que yo vea una situación que los papás nos involucran o algo como alguna actividad con la cual como animarlos o integrarlos a la formación de sus hijos. Gracias. Gracias, Arely, gracias. Maestro, una participación, ¿sí me Adelante, permite? claro que sí. Mire, es cierto lo que ahorita estamos comentando, ¿no? Esta nueva escuela mexicana, pues es una participación directa, ¿verdad? Con comunidad, alumnos, padres de familia, maestros. Todos estamos relacionados, ¿verdad? Para este objetivo en particular, que es pues que estos pequeñitos aprendan. Y sí, realmente ha sido un proceso arduo, complejo, ¿por qué no? Para el maestro también. Más sin embargo, yo quiero contar algo que apenas vivimos, hicimos un proyecto en la escuela de preescolar indígena, en base a salud, alimentación. Relacionándonos a eso, pues quieras o no, uno tiene que meterse con con familias, ¿no? Diferentes tipos de familias. Algunas familias, pues no, ¿cómo explicarle? Permiten que uno participe, que uno se meta prácticamente. Otras familias se molestan. Y es ahí donde tenemos un trabajo arduo, saber entrar a ellos, saber, pues, no sé, saber llegar. Nosotros trabajamos esa parte de esta alimentación porque últimamente en estos días podemos ver que pues, hay madres de familia en la cual el niño desayuna simplemente yogur, café con pan y cosas así, ¿no? Si es que desayuna o no, ¿no? Al final, del proyecto, producto fue que los padres de familia y alumnos reconocieran los elementos que había en esta comunidad, productos que ellos mismos producían, que pues que lograran rescatarlos, valorarlos y consumirlos. Hicimos al final un evento en el cual los mismos padres participaron elaborando platillos con el nopal, platillos con la calabacita, etcétera, flor de calabaza, frijolitos, etcétera, etcétera. Los papás llegaron, degustaron, compartieron recetas, pero no todos lograron esa, pues, ¿cómo explicarle? Esa apropiación. Algunos se molestaron, algunos les valió, pero sí podría decir que ¿qué quiero? 75-80% de los niños están, pues están en esa lucha. Ahora llevan frutita a la escuela, llevan de consumo para poder consumir verduras también hervidas, jotitos, nopalitos, todo eso, ¿no? Entonces es algo que como estamos platicando, va a ser un proceso, va a ser algo que no es, pues, que quizás de los 30 alumnos que tengo,
los que sí van a lograr, póngale que son unos 22, los otros están todavía en el proceso en el cual lo van a lograr en los próximos años, ¿no? No sé si este trabajo, por proyectos, es un trabajo hermoso, sí, desde investigación, desde lucha y todo, pero es un trabajo que va a dar resultados a la larga, ¿no? A la larga, siempre y cuando nosotros como maestros queramos, pues, no sé, seguirnos preparando, seguir investigando, seguir, pues, no sé, seguir en esa lucha, ¿no? En equipo principalmente, pues es el reto principal que tenemos, los maestros, poder trabajar en este equipo, porque realmente es algo que, pues, con el cual estamos luchando y estamos empezando a trabajar así ya arduamente, en la cual pues estamos empezando a ver tropiezos, pero también estamos logrando resolver algunas, pues no sé, algunos conflictos en esta escuela, y todo es, para bien de estos pequeñitos que tenemos en estas aulas, profesor. Sí, doctor. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias, Judith. Esa es la idea. No se puede seguir teorizando. Hay que hacer propuestas. Y no se puede hacer recetas. Muchas veces cuando yo doy un curso, todo el mundo espera recetas. Y yo lo que quiero es que la gente aprenda a pensar y hacer las recetas. Pero para hacer recetas, tenemos que tener bases. Y lo más importante es que la gente tenga las bases, el conocimiento para poder hacer su receta. Yo no hago nada con decirle didáctica desarrolladora, esto y esto. Trabajo para preescolar, trabajo de roles, esto, el lenguaje, esto. No. Yo tengo que trabajar primero con las bases de los maestros, tanto en psicología, en pedagogía, en filosofía, en sociología, para que comprendan cómo interactuar con sus alumnos. Con estas bases, yo puedo entonces hacer una estrategia didáctica. Con estas bases yo puedo hacer un diagnóstico como proceso y no como momento. En estas bases yo puedo evaluar, porque la evaluación también tiene bases teóricas. Hoy tenemos una evaluación cuantitativa con una base filosófica positivista. Estamos hablando de un paradigma conductista en la educación. Todavía estamos calificando y estamos midiendo. Y el ser humano es un sujeto. Y nosotros que somos maestros somos sujetos. Por lo tanto, mis alumnos, disculpen si me equivoco en un 9 o en un 10 o en un 8. ¿Por qué? Porque es muy subjetiva la evaluación, porque somos sujetos. Y eso va a cambiar. Ya hay propuestas para el cambio. Ya hay propuestas. Y estamos hablando de nivel medio, primaria, secundaria. Imagínense ustedes, nivel superior todavía. ¿Ok? Que eso es muy, muy, muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna intervención más? Adelante. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Muy buenas tardes. Hola, doctor. Buenas noches tardes, noches a todos. Por cuestiones de conectividad me entré un poquito tarde, pero estoy siguiendo atento a las aportaciones de nuestros compañeros, colegas. Realmente, sí, el maestro es un agente de cambio. Sí, el maestro tiene una responsabilidad seria por amor a la profesión. Y de repente, como decía la compañera, iniciar un proyecto, convencer al propio claustro de maestros de nuestra institución ya es un reto. Pero verdaderamente todos tenemos la oportunidad de influir sobre los demás a partir de nuestro trabajo, a partir de nuestras propuestas, porque pues el cambio, el trabajo se mide, como usted dice, cuando evaluamos, cuando pasamos por el filtro de esto sirve y esto no sirve, cuando nos atrevemos, porque yo creo que muchos de nosotros siempre estamos atentos a algún concepto, a lo que dijo a alguna persona por ahí, pero se nos olvida que esto es teórico práctico.
Y cuando nosotros nos atrevemos y pues somos el inicio de ese pequeño cambio en la institución, yo creo que más gente empatiza con nosotros, mira la visión, se contagia. Eso es energía y lo mejor es precisamente rodearse de gente que tenga una visión. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad hoy de compartir. Verdaderamente estamos aquí porque nos interesa este quehacer educativo y queremos precisamente dejar huella en lo que hacemos. Y si nosotros pensamos que nuestra vida laboral es muy corta, no tenemos mucho tiempo para perderlo. Entonces, sí, es las ideas, los constructos, siempre las sugerencias, gente que está implicada en lo nuestro, que tiene ese tesón y que tiene esa determinación por proponer algo, por hacer algo. Sí, es muy difícil de repente luchar contra la idiosincrasia de una institución, de un pueblo. De repente es muy difícil, uno se siente solo muchas veces, pero la verdad es que siempre vamos a encontrar personas afines que, como decía, tienen ese deseo de hacer un cambio. Y todos en esta sala recordamos en algún momento a algún maestro que brilló por ser distinto, que brilló por atreverse a ser, y creo que para eso estamos aquí, para retroalimentarnos, para escucharnos, para animarnos, y agradezco el espacio, doctor, y agradezco a todos los presentes por compartir sus experiencias. Aquí los saludo desde la Mixteca oaxaqueña. Gracias. Gracias, Dani. Daniel fue alumno mío de maestría y de doctorado allá en Oaxaca, en una institución de posgrado, y es directivo. Y tenemos lazos de amistad que partir casi muchos de mis alumnos, no sé por qué se han hecho ya amigos míos, compartimos. Algunos vienen aquí a la casa, a su casa, en fin. Pero bueno, esa es la idea. Aunar fuerza para poder resolver los problemas y trabajar la solidaridad entre nosotros, buscar ayuda. Eso es importante. Nadie puede hacer nada solo. A ver, otra intervención, por favor. Preguntas, dudas, comentarios. Para ir ya cerrando el tiempo. Se nos agota. Ustedes tienen que descansar. Tienen que prepararse los alumnos míos para el sábado que tienen evaluación. Y los que no son alumnos, pues tienen también que preparar también sus clases para mañana, sus actividades. No quiero tampoco tenerlo mucho tiempo acá, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando, por favor. Lo que necesiten sobre la nueva escuela mexicana y cerrando antes de las 7:30. Azucena está por ahí. También es alumna mía de doctorado, directora de una secundaria básica en Huajuapan. Adelante. En de sede. Adelante. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches. Estimados colegas, buenas noches. Tengo aquí algunos detalles de conexión, pero los he escuchado atentamente. Y sin duda alguna, la nueva escuela mexicana implica retos. Y las problemáticas que identifiquemos serán sin duda desde nuestros propios contextos y serán diferentes. Sin embargo, yo creo que sí queda claro el tener que leer, el tener que adentrarse y, como usted nos decía, hacer consciente nuestro papel, nuestro rol que cada uno de nosotros desempeñamos. Yo creo que el deseo pues queda en eso. Yo creo que habría que accionar. Va a ser un proceso largo, arduo, de grandes retos, pero que espacios como este, doctor, abona a transformar esos espacios. Agradezco la invitación y estoy atenta. Gracias por todo su conocimiento. Estimado doctor, estimados colegas, buenas noches. Gracias, Azucena. Yo quisiera hacer una pregunta para aprovechar que estamos aquí.
¿Qué plantea la nueva escuela mexicana en cuanto al cambio en la metodología evaluativa? Porque, bueno, yo no soy experta en eso, desde luego, pero en España, que estuve viviendo ahí los últimos 5 años, en el año 2022, por decreto del presidente Pedro Sánchez, se cambió todo el esquema evaluativo desde la educación básica con una reforma educativa llamada la LOMLOE, que se puede consultar en internet y uno la puede descargar y todo, ¿no? Muy interesante, en el cual se cambia completamente la metodología evaluativa y ya no existe calificación numérica. A partir del año 2022 se quitó porque ya se había quitado en otros países de Europa y en este tema España estaba rezagado y afortunadamente se hizo ese cambio. Al llegar aquí, bueno, yo trabajé aquí en una universidad privada también 14 años y bueno, siempre me tocó la calificación numérica y todo esto, ¿no? De 7, 8, 9, 10, ¿no? Y todo eso. Ya en Cuba, desde hace muchos años, en la educación universitaria, ya hace 40 años yo creo, más o menos, se simplifica, ¿no? Entonces es 5, 4, 3, 2, nada más, ¿no? Excelente, muy bien, bien, y ya insuficiente y deficiente, ¿no? Pero aquí todavía existe ese tema, entonces me parece extremadamente no solo complejo, sino contradictorio con la metodología. O sea, queremos ir hacia adelante tenemos programas académicos que recibimos donde está enfocado de una manera para alcanzar los objetivos, como dices tú, competencias, suena muy viejo, pero todavía muchas escuelas lo utilizan, y utilizar técnicas de simulación compleja. Yo, por ejemplo, en medicina trabajo mucho con el tema de la simulación compleja y que los muchachos vayan a los laboratorios y tienen una serie de herramientas tecnológicas súper bonitas, pero en el momento de que yo los evalúo, todavía me exigen que les tengo que poner 7, 8, 9, 10. Cuando hay alumnos que pues a lo mejor en un momento se bloquean o a lo mejor yo también soy humano y a lo mejor yo también me puedo equivocar y tengo que estar sumando un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la postura de la nueva escuela mexicana ante el tema evaluativo? Como tú dijiste, ¿no? Y coincido, la evaluación es algo formativo, pero los estudiantes no lo ven así, porque el estudiante en México está condicionado numéricamente. El estudiante está condicionado numéricamente, cuando en Europa es totalmente diferente. En mi caso, por ejemplo, yo les puedo transmitir la experiencia en calidad de mamá, porque mi hijo se formó allá, estuvo casi 6 años escolarizado y me tocó ese cambio, ¿no? O sea, él viene con la idea de que pues le da un poco igual sacar 10 o sacar 9 o sacar 8, pero aquí no, aquí todo es numérico. Entonces, cuando llega a la educación superior, a mí me ha tocado el primer mes de ciclo escolar, el primer mes exactamente y el primer mes y medio, calificándole los trabajos a los muchachos, porque yo leo cada uno de los trabajos, y entonces me tocó ver alumnas y alumnos que sufriendo así, y yo les decía, pero no te estreses, o sea, es solamente un número, pero yo tengo la obligación de decirte que lo hagas mejor. Entiende que en el siguiente saldrás mejor, pero es todo un trauma, porque está condicionado, o sea, hay un condicionamiento numérico. Entonces, ¿cuál es la postura de la nueva escuela mexicana ante esto? Bien, si alguien tiene la respuesta, yo tengo una respuesta, pero si alguien tiene la respuesta, adelante. Es una crítica que hoy tenemos que hacerle a la nueva escuela mexicana. Yo recuerdo cuando llegué en el 2005 a vivir definitivo aquí a México, cómo se hablaba de constructivismo en aquella época, de Jean William Piaget, Brunner, etcétera, etcétera, pero calificaban. Y es que el constructivismo en Europa no califica, evalúa desequilibrio, asimilación, acomodamiento para equilibrar en esa triangulación pedagógica que hacía Jean William Piaget.
en su etapa psicogenética de desarrollo, que hizo su experimento de estudio de caso con sus hijas allá en Suiza, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, pero no puedo constructivista. Y cuando me siento en un salón de clase a ver a los profesores, las actividades eran conductistas. Y la evaluación es numérica, es conductista, positivista. Después llegamos a las reformas de la contrarreforma. Y al final llegamos a la competencia y seguimos calificando con estándares. Para eso se hicieron rúbricas, escalas estimativas, lista de cotejo, por la cual tú evalúas y cuantificas y das una asociación numérica en un gráfico. Y tú dices, pues nada, tienes en la tabla tanto por esas escalas estimativas, lista de cotejo, que tienes que utilizar, que te la piden hoy en educación superior los directivos, muchas veces ignorantes que existe otra forma de evaluar. Xochitl, y sí, efectivamente, fue España uno de los últimos países en cambiar esto, porque ya Finlandia, Noruega, Dinamarca, todos esos países hace rato que no califican, hace rato que no hacen exámenes. Es más, yo quisiera que ustedes vieran una clase en Finlandia. El chamaco llega a la hora que quiere llegar y se va a la hora que quiere irse. Y llega allí y aprende, interactúa con sus compañeros. Y la maestra observa, da niveles de ayuda al alumno. No le dice la respuesta, no le dice qué hacer. El alumno se vuelve un investigador en búsqueda de soluciones y aprende. Y hay un trabajo colaborativo en estos países que son capitalistas y tienen una base filosófica materialista. Y si hablamos entonces de materialismo, estamos hablando de sujeto. Y si hablando de sujeto, la evaluación es subjetiva. Yo puedo apreciar una cosa y a lo mejor Rosa y Xochitl aprecian otra en el alumno. Y son diferentes. Y le voy a poner, Rosa le pone un 8, Xochitl le pone un 9, y yo le pongo un 7 o un 10. Entonces es muy subjetivo. Eso tiene que cambiar. Más si se está hablando de una educación humanista. Si ustedes leen a Pablo Freire, él no habla de calificación. Si ustedes leen a Alexis Monovis Vygotsky, él no habla de calificación. Si usted ve a Piaget, Piaget no habla de calificación. Si usted lee a los grandes pedagogos hoy en día, nadie habla de calificación. Entonces todavía hoy las vacas sagradas, como dicen acá en educación, todavía hablan de calificación. E inclusive los alumnos en las universidades le hacen encuestas para evaluarnos a nosotros. Y nosotros también somos evaluados de manera calificativa por los alumnos. Cosa de que si nosotros evaluamos a un alumno de 8 o de 7 o de 6, nos va en nuestra contra a la hora que ese alumno nos evalúa a nosotros. Y es subjetivo. Porque yo digo, ay, me evaluó de 8, ahora cuando me toque a mí evaluar al maestro, le evalúo de 8 también. Para que no me toque más. Para que no me den una asignatura más que tenga que darme y me vaya a dar 8. O sea, que somos sujetos, somos seres humanos. No existe todavía una conciencia humana de la crítica y la autocrítica como para tú entender de que tú hiciste algo mal y te mereces el 7. Y el 7 es un número y la gente se etiqueta. Y muchas veces el alumno transita con ese 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7 y se cree que toda la vida fue 7. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tuvieron compañeros que tenían 10? Hoy no son nadie. ¿Y cuántos tenían 7 y 8? Y hoy son doctores en ciencia. ¿Qué sirvió el 8? ¿De qué sirvió el 7? ¿De qué sirvió medirnos y competir entre nosotros? ¿De qué sirvió para la calidad educativa? ¿De qué sirvió de referencia para la UNESCO? ¿Qué país en América Latina cumple con los objetivos de calidad educativa propuestos por la UNESCO? Búsquenlo en sus iPhone, en sus teléfonos. Uno solo. Y en educación superior, peor. Es acreditado, no acreditado. Sin embargo, en nuestras instituciones educativas
para control escolar tenemos que poner un número. Primero porque si no, el alumno no pasa al nivel superior o no se gradúa. Y nosotros porque si no, no cobramos. Vea que sí, Xochitl, yo creo que no se puede hacer nada hasta que no cambie la mentalidad, hasta que no cambien esto, porque si no, vamos a seguir lo mismo. Porque la gente ya no debe de trabajar por objetivos, sino por propósitos. Tú tienes un propósito con tus alumnos. El objetivo en la investigación es de estricto cumplimiento. En la investigación científica, si tú no cumples el objetivo, tu hipótesis no se acepta y no se resuelve el problema científico. Bueno, entonces, ¿cómo es que yo voy a trabajar en una clase y voy a creer que el alumno va a cumplir el objetivo? Hay alumnos que cumplen el objetivo ese día, pero hay otros que no lo cumplen en 3 días y hay unos que lo cumplen en 5 minutos. Todos son diferentes. Y todos tenemos necesidades educativas, no especiales, pero sí educativas. Y todos en cierto momento tenemos problemas. ¿Quién no tuvo un problema con una asignatura, con una materia? Dígame quién. Todos la hemos tenido. En matemática, en historia, en filosofía, en no sé qué, no sé cuánto. Todos. Y eso no nos hace que tengamos menos estándares de competencia, ni más estándares, ni seamos menos o más inteligentes, porque todos tenemos el mismo sistema nervioso central si no tenemos una afectación, una lesión, sea congénita o sea adquirida. Si yo quiero que ustedes comprendan que eso tiene que cambiar, porque eso nos está limitando el desarrollo educativo y la calidad educativa de México, porque eso afecta la autoestima del alumno, porque eso afecta la regulación inductora, la autoestima del alumno. El alumno en esa regulación inductora, en esa parte afectiva, se siente con autoestima, autovalidismo, se siente mal, acabamos con sus aspiraciones, con sus motivaciones. Y por supuesto se refleja después en la parte cognitiva porque deja de estudiar o deja de atender o ya, como decimos en mi país, desmaya eso y ya, a que sea lo que Dios quiera. Eso está pasando. Y muchos se van producto de esto. ¿Qué les parece? Alguien que quiera decir cómo hoy en esa evaluación formativa, sí, hay cambios, Xochitl. O sea, está hablando de la educación general, hoy cambios en la forma de evaluar. Se está hablando de algo más subjetivo. Lo único que hay que cambiar ya es la calificación. Es lo que falta por cambiar. Para darle rienda suelta a que la gente en la evaluación sea una clase más didáctica y aprenda. Y la evaluación debe servir para motivar a la gente, para sentirse feliz, para sentir que lo hizo, que su metacognición lo alcanzó ciertas cosas y un cambio que no había logrado al inicio. Eso sirve la evaluación, pero no sirve para medirte con nadie. No debe de medirse con nadie, ni haber estándares de medición. Tuve yo una discusión con Díaz Barría cuando le dije, mientras tú estés pensando de que la evaluación es una medición, estás fracasado. La evaluación debe de ser una motivación, una actividad didáctica más. Y la evaluación tiene que ser sistemática todos los días. Every day, todos los días estoy evaluando y observando al alumno. Y olvídense de la rúbrica, cuando tengamos 60 alumnos, 50 alumnos en clase, ¿qué rúbrica, ni qué escala estimativa, ni qué lista de cotejo vamos a tener? Piensen. Tendremos que tener 10 alumnos por grupo. O como plantea la UNESCO hoy en educación general, 15. Vean los portales de UNESCO cuánto es la relación maestro-alumno hoy en día que plantea la UNESCO y que no se cumple en la mayoría de los países. Fíjense, hay que leer, hay que buscar alternativas y esas son propuestas que deben salir de ustedes, profesores. Cambiar la evaluación. Evaluar es una cosa, calificar es otra. Evaluar es dar una valoración. Calificar es dar una medición. Usted puede evaluar, usted puede calificar y usted puede medir la velocidad del viento, la velocidad por kilómetro, usted puede medir la altura, el peso, el ancho, pero usted no puede medir conocimiento. Usted no puede medir intelecto. Y tampoco puede medir por un examen ni por un momento. Porque por un momento, decía José Martí Peca, es más genio de los alumnos.
Él lo dijo en el 1883 aquí en México. El examen, el gran error. Y lo dijo, se adelantó cientos de años en su época. Yo me pregunto, y estamos en el 2024 y todavía en bachillerato estamos haciendo exámenes. Y exámenes en superior. Yo pregunto, bueno, ¿y esto qué cosa es? Es más, los directivos te dicen, déme la rúbrica de su examen. Entréguenme un oficio. Entréguenme un documento de la planeación de sus exámenes. Enséñenme la rúbrica, las escalas que usted va a hacer. Lo voy a evaluar a usted por eso. Da pena. Da pena. Eso tiene que cambiar. Y espero que cambie. Yo tengo mucha esperanza que eso cambie. Que no sigamos compitiendo ni midiéndonos, sino que veamos la formación y que todos somos diferentes. Y podemos alcanzar el propósito, uno más, un poquito más, uno un poquito menos. Pero que todos lograremos ese propósito, sí, pero no al mismo tiempo, a la misma hora, ni el mismo día. Si no, estamos limitando al que tiene potencialidades para hacer cosas más rápido y más arriba. Y estamos limitando, y estamos poniendo una meta muy alta a alguien que no logra en un segundo hacer algo. Eso tiene que cambiar. Alguien que pueda abordar sobre esto. Inclusive, aquí se hizo instituciones de planeación y evaluación. Y yo pregunto, ¿cómo los alumnos aprenden qué? Las herramientas qué. Donde el ser humano empezó a transitar en su devenir histórico. Ningún australopiteco sin nicantrópico estuvo calificando al otro. Simplemente hizo una herencia histórica de su cultura, que se llama la génesis del psiquismo, y logró que ese ser humano se apropiara de un conocimiento para poder sembrar, cazar, recolectar. Y lo logró. Y trascendimos. Y eso no tiene que ver nada porque nadie le puso un número ni una calificación a otro ser humano. El objetivo es que todos pudieran ayudar y todos pudieran en colectivo cazar y sembrar y recolectar. Yo pregunto, ¿tendremos que volver a esa época para entenderlo? Lean a Sócrates. ¿No han leído? A los alumnos del apogeo griego, si alguna vez esos profesores, esos maestros, esos grandes filósofos calificaron a sus alumnos. Nunca. Tendremos que ir a eso para comprender. Espero que esa parte quede clara y todavía falta eso en la nueva escuela mexicana. Es una crítica que le debo hacer yo, como las bases. Adelante, Marina. Sí, revisamos el asunto de la evaluación, pude percatarme que esa es una de las debilidades de la escuela mexicana. Hace falta, sí, hacer revisión, ¿no? Porque uno de pronto ve, hay cambios, pero no mejoramos el asunto de la evaluación. Siguen siendo las mismas acciones de evaluar, más bien de medir. Entonces creo que no hemos superado ese problema, todavía faltaría trabajar en ello. Y otra pregunta, yo creí que usted estaba proyectando su peña en el fuerte de La Habana, Cuba. No, bueno, tú lo conoces bien. Esa es un poste que tengo yo de la cabaña. Digo, desde el morro, hemos dicho, desde el morro hacia la entrada de la bahía. Sí, es el morro. La gana que tengo de estar allá. Vamos a ver si puedo este año ir. Gracias, doctor, por la oportunidad siempre de aprender y gracias a los compañeros presentes. No, Nos Marina, estamos gracias viendo, a ti doctor. por estar acá. Y gracias por darme la oportunidad de conocer y compartir con tus profesores, con tus directivos. Sí, gracias a usted. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más para ir cerrando ya? Son las 7:27. La doctora también, Xochitl, tiene que hacer cosas en su casa. Todo, y es la anfitriona la que nos dio la oportunidad. Y bueno, ustedes también tienen que prepararse también para algunos alumnos que tengo por acá, para la evaluación del sábado. Por favor, los que no han subido su trabajo a la plataforma, que lo hagan ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Comentarios? Bien. En vista de que no hay más comentarios, ni preguntas, ni dudas, damos por culminada la peña pedagógica, la nueva escuela mexicana. Mándenme ustedes al WhatsApp, que todos tienen mi número de WhatsApp, su opinión. ¿Qué temas les gustaría que se abordara en próximas peñas? Y adelante, nosotros con mucho gusto vamos a dar intervención. Esperen invitaciones de profesionistas, de grandes figuras que voy a invitar más adelante, doctores de otros países que van a estar acá con nosotros y que nos pueden también dar mucha luz a todo esto, ¿no? Y siempre se aprende. Este es un espacio de aprendizaje y y todos aprendemos de todo. Yo aprendí mucho de ustedes, de las experiencias de Xochitl, de Rosa, de Male. Muchas gracias a todos. Dani, gracias a los alumnos. Marina, gracias. Azucena, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Xochitl. Y bueno, nos vemos en la próxima peña pedagógica que ya con tiempo se las voy a ir dando. Ya Peña se va a ir poco a poco internacionalizando. Ya verán.